parece que es un piloto para ver cómo nos va a salir este nuevo formato en video. Y estoy aquí con ¿Oso? Raúl. Oso. ¿Por qué oso? Mi carnal me decía oso, un morrillo, sí, por gordito. Estaba muy gordito. Y mi carnal me decía el oso y pues la banda lo escuchó, mis compas, y todo el mundo me empezó a decir oso. Es que yo pensé que tenía como que otro significado porque en tus redes siempre lo tienes Con doble S, nada, se lo agregué porque se veía muy chido. Pero luego pasa que hay gente gay que cree que soy gay porque hay una comunidad de gente gay que se hace llamar osos, entonces no soy gay, pero les dicen los osos, sí, son gays musculosos y peludos. Entonces son los osos. En mis épocas de secundaria nos hacían buscar osos maduros. Sí, Yo pensaba que iban a ser osos viejitos. No. Entonces sí, resulta que por eso le pongo doble S. Para que no se vayan por la tangente. Bueno, sabemos que eres licenciado en artes plásticas, ¿no? En artes plásticas sí, egresé el semestre pasado, diciembre del 23, de la Universidad de Guanajuato. Estudié varios años, tuve por ahí algunas complicaciones respecto a la economía, entonces tuve que entrar a trabajar, porque pues también trabajo. Y hubo años en los que pues si yo llevaba de a una o dos materias, prácticamente tenía que darme de baja, entonces por eso fue que me tardé, digamos, en terminar la carrera, pero pues ya soy felizmente egresado y pues ya con título en proceso, en trámite. Para la raza acá, cerradoramente como yo, que nada más conocemos ingeniería y cosas así. ¿De qué va artes visuales? El programa de artes visuales, actualmente se llama artes visuales. Yo todavía entré con el programa de licenciatura en artes plásticas. Básicamente, el tronco común, las primeras materias se enfocan en dibujo, en historia del arte, desde el prehistórico hasta el arte contemporáneo. Digamos que se divide en segmentos por semestre. Y en cada una se describen las características del arte en esas épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, las vanguardias, el impresionismo, el dadaísmo, el fauvismo. Entonces, en las materias de historia se analiza de qué trataba el arte en cada periodo histórico. Y en cuanto a lo técnico, la carrera es bastante técnica. O sea, llevas 4 semestres obligatorios de dibujo, desde dibujo de perspectiva, dibujo de bodegones, que es como dibujar objetos, dibujo de anatómico o el desnudo, con modelos de la universidad, y dibujo alternativo. Entonces eso también es obligatorio, y también es obligatorio en la primera parte de la área de pintura, de grabado, de escultura, de fotografía. Y actualmente ya se han añadido materias pues que responden a necesidades actuales, ¿no? Como gestión cultural, curaduría, que se trata de la investigación de artistas para su promoción cultural, su difusión en exposiciones, en eventos. También llevamos materias como arte sonoro, que se trata como de modular aparatos para pues, llevar a cabo intervenciones sonoras. Pues por ahí, o sea, de eso consiste. Normalmente la carrera te permite que te especialices, por así decirlo, en una técnica, ¿no? En mi caso, pues yo me especializo en fotografía y en grabado. Y ya dependerá de cada quien, pues hay quien se especializa en pintura, ya sea abstracta, figurativa, retratos, por ejemplo, quien se especializa en fotografía, y también está la parte teórica, o sea, quienes se especializan en la parte teórica, en la investigación, en la gestión cultural. O sea, hay muchas personas que se van por ese rubro, y pues ahora sí que todo pues referente al arte, ¿no? O en base al arte. Ya aplicándolo por decir, ya acabas tu carrera, de allí que sigue. Es muy ambiguo, o sea, la carrera de artes es bastante ambigua. Yo creo que la percepción de
la mayoría de los que entramos, actualmente no sé, por lo menos en mi generación, pues era vivir de tu arte, ¿no? O sea, tengo mis pinturas, hago producción de obra, expongo, vendo y tal. Obviamente también hay quien se quiere desde un principio pues enfocar a la docencia, enseñar arte, ya sea a nivel preescolar, primaria, secundaria, universidad. Hay quien también se quiere dedicar a la investigación. O sea, actualmente hay muchos programas de gobierno que con el apoyo de becas, pues digamos, te permiten vivir, ¿no? En mi caso, mi otro trabajo, yo trabajo en una prepa, no sé si se pueda mencionar cuál. Directamente en el CONA. En el CONA. Sí, sí, orgullosamente CONALEP. Actualmente ya estoy en el área de servicios administrativos, pero digamos que como estoy en ese trabajo, parte de mi tiempo es estar ahí en el CONALEP y la otra parte pues es ir con la producción de grabado y de tatuaje. En algún momento también me llegué a dedicar a la fotografía, al autorretrato, a la foto documental también, pero pues ya actualmente creo que ha sido más, ¿cómo se puede decir? Más estable ese tiempo que llevo haciendo grabado y sí, grabado y lo que tenga que ver con fotografía. Quizá la fotografía ya no en el sentido tan artístico, sino que a veces hago sesiones fotográficas, también ofrezco ese tipo de servicios. Foto social, foto de eventos, etc. Pero tienes como que más ventaja, por decir, de señores que aprendieron fotografía porque tuvieron como su estudio de inicio, ¿no? Pero o sea, tú ya tienes una práctica y una teoría para aplicarla, para que se pueda decir que salga mejor la fotografía. O sea, ya hay algo más atrás de una simple foto que mucha gente no ve. Sí, sí creo en el sentido de quien se enfoca en una rama primera, desde manera autogestiva, quizá no tanto autodidacta, o sea, sí pongo más quizá en cuestionamiento la palabra autodidacta, yo diría que es más bien lo autogestivo, porque dentro del autodidacta también las personas suelen buscar seminarios, el estar en contacto con colectivos, estar en contacto con otros artistas, con otra gente del medio. Yo más bien diría educación autogestiva, pero la educación ya universitaria ofrece ventajas, o sea, definitivamente ofrece la ventaja de pues poder poner en cuestionamiento y en debate las ideas que tiene uno, primeramente. En segunda, la docencia, si bien pues no todos los docentes pueden o no cumplir nuestras expectativas para no hundir en terrenos más acá, pero sí creo que sí ofrece una ventaja. O sea, por ejemplo, la universidad pues definitivamente te va a ofrecer un taller. O sea, en mi caso a mí sí me tocó utilizar todavía el taller analógico, que consistía en el revelado de rollos, en el uso de cámaras analógicas, la ampliación de fotografía, digamos, en el modo a la vieja escuela, ¿no? O sea, tirar foto con rollo y tal. En el caso del taller de pintura, pues se te ofrece un espacio donde puedas ir a pintar, donde puedas guardar tus cuadros. En el caso de escultura, pues también se te ofrecen herramientas y demás. En el caso de grabado, se cuenta con tóculos y demás. Yo creo que sí, o sea, definitivamente sí hay una, digamos, una ventaja por encima de la educación autogestiva. O sea, de alguien que a lo mejor no pisó la universidad. Yo no dudo de que el carácter de un artista autogestivo pues, que sea bueno. O sea, obviamente que si una persona se enfoca, le machetea, tiene disciplina, se exige. Muchos artistas pues han hecho evidente su nombre solos, o sea, sin, digamos, tocar la universidad, sin concretar una carrera. Pero definitivamente, pues quienes elegimos la universidad, pues también encontramos esas ventajas, ¿no? O sea, el acceso a una biblioteca, el acceso a contenido teórico, el acceso a un sinfín de cosas que quizá de manera autogestiva, pues es un poquito más tardado de buscar o de encontrar, ¿no? Eso sí, la verdad. Pues no se duda del talento de una persona que no tocó la universidad. Exacto. Pero siento que tienen como que más, tienen que confiar más en su talento Uh-huh. que en otra cosa que le ofrece una universidad. Para ti,
¿cuál es como que una inspiración? O sea, tú quieres como que hacer un diseño propio, ¿no? Un diseño tuyo. ¿En qué te inspiras para hacer eso? Así directamente, para, digamos, no dejarlo tan al aire, yo sí uso una técnica, es un juego que por ahí sé que propuso Brian Eno, que es un músico, musicólogo, compositor y director, que llegó a ser músico para películas, no recuerdo su origen, no sé si es inglés, me parece que es inglés. Y Brian Eno incluso patenta este juego que consiste en una serie de tarjetas que ya tienen escritas ideas y van en una cajita, entonces ahí te propone dinámicas. O sea, te propone dinámicas al momento de... Él lo enfoca para el área de composición musical. Entonces tú sacas una tarjetita, sacas otra y ahí se te organizan las ideas. En el caso personal, o sea, en mi caso, yo recomiendo mucho esto, o sea, tener una cajita y a lo mejor yo en el día a día voy caminando, voy a la escuela, voy a una fiesta, en el transporte público, lo que sea. Y si hay palabras o hay objetos, hay colores que me llaman la atención, los escribo. Entonces, por ejemplo, veo una máscara, ¿no? Que me gustó. No sé, una máscara japonesa. Entonces ahí le pongo máscara japonesa y guardo ese papelito. Y luego veo que me gustó un color, ¿no? El verde menta, por ejemplo. Guardo el verde menta. Otro día vi otro color que también me gustó, el morado, por decir. Entonces el día que yo me siento, digamos, a hacer un ejercicio creativo que podría ser generar ideas para nuevas obras, pues tomo mi cajita y al azar voy sacando papelitos. Entonces de esos papelitos, digamos que voy haciendo como esta configuración o estructuración para una imagen, para un grabado, un tatuaje, lo que sea que quiera hacer. Obviamente pues el juego está patentado, se vende, yo creo que está a la venta en internet. Es bueno a lo mejor tenerlo como referencia, pero sí, definitivamente mi ejercicio creativo se basa en eso, o sea, ir buscando palabras que me llamen la atención y a través de eso pues ir formando pues, nuevas ideas a partir de las que ya tengo, saco de mi cajita papelito y tal. Ese ejercicio lo he recomendado cada que doy clase, he dado clases de arte, de difusión cultural, ¿sí? Entonces siempre les recomiendo a los chavos pues, que tengan una cajita, la puedan forrar, pintar como quieran y hacer tarjetitas, o sea, tarjetitas como de opalina o de cartulina, que sean duras, rígidas, ir escribiendo las palabras que les llamen la atención y a partir de ahí pues, ya, se generan como ideas. Ya cuando quiero yo darle a lo mejor un sentido más profundo, pues entonces ya toca el ejercicio de la investigación. O sea, si me llamó la atención, no sé, una máscara, por ejemplo, Hanja, ¿no? Del teatro no japonés, pues entonces me pongo a investigar un poquito más cómo puedo jugar también con esa parte histórica, digamos, de la palabra que elegí. Pero el detonante siempre es el gusto. O sea, como dice, ¿no? De la vista nace la hambre. Entonces, siempre que veo algo que me gusta, que me llama la atención, pues lo escribo y lo voy guardando, lo voy guardando. Obviamente, pues no siempre tengo tiempo, pero el día que tengo tiempo, que quiero hacer una nueva obra, me siento y pues a darle. Pues sí, bueno, el proceso creativo es muy, muy diferente en cada persona, ¿no? Uh-huh. Por decir, yo tengo, para hacer mis videos de TikTok, de historias de terror, algunas son basadas en cosas que me han pasado, ¿no? Obviamente adaptadas a diferente forma, pero hay otras que sí son inventadísimas, porque nada más es entretenimiento, ¿no? Pero mi proceso creativo es más, escribo palabras clave, un tipo guión pequeño, y ya conforme a la marcha voy uniendo esas palabras y va saliendo la historia, ¿no? Ahorita he tratado de estarlas escribiendo ya más estructuradas, que sea una historia bien, pero no sé, no se me da mucho el estar haciendo eso. Soy más de una inspiración fugaz y ya se va. Sí, está muy chido. O sea, ya en el sentido de la historia, generar una historia, yo creo que es complejo. O sea, porque pues necesitas una narrativa corta, ya sea efímera, muy rápida. Pero a partir de narrativas pequeñas, pues ya vas generando
digamos, historias más grandes, no más estructuradas. Pues, está chido, me soy muy fan de las historias de terror. Es que, bueno, son inspiraciones de repente. No sé, hay mucha gente que es muy escéptica, ¿no? En esto. Y ya hasta que te pasan, al menos a mí que me han pasado, yo quedé muy clavado con eso, ¿no? De que voy a veces por mi casa y digo, no sé, ojalá se me aparezca algo, ¿no? De ya ocupo tener una historia nueva, ¿no? No sé, en tu caso también, si has tenido alguna experiencia así. Sí, yo de morrillo, como a los 11 años, yo creo que empecé a ser muy escéptico, ¿no? O sea, como que este ego de la pubertad, adolescencia, de decir o decidir no creer, ¿no? O sea, es que ya leía X autor y ese autor dice que pues no es posible, que existan otros mundos y tal. No ir en contra de la religión, ¿no? Que te vuelves ateo, lo que quieras. Entonces, me sucedió en su momento, yo recuerdo que fue entre los 11 y 12 años cuando empecé a dudar, pero esa duda me llevó a la negación, y la negación pues al escepticismo, ¿no? Y un escepticismo ya más concreto que por pues, una buena cantidad de años, digamos a los 19 o 20, pues yo era muy escéptico, ¿no? Hasta que pues a mí me sucedieron cosas, y cuando me sucedieron estas cosas, cuesta trabajo, ¿no? Digamos, el cuestionamiento, cuestionarse, chale, o sea, sé que estoy en mis 5 sentidos, sé que no estoy bajo el efecto de ninguna droga, o sí, o sea, incluso no estoy cansado, estoy al 100, ¿por qué veo esto? Y pues sí, o sea, igual, o sea, sí, no sé si pudiera compartir como alguna. Cuéntanos, aquí, Pues, para contar todo. Sucede de que aquí, justo en el espacio donde estamos, pues este terreno donde está la casa ya ha sido de la familia, pues yo creo que más de 50 años, ¿no? Por lo menos. Y pues siempre hay como historias, ¿no? O sea, no sé si se ligan a lo que hoy en día vive o no, pero por ejemplo aquí en la entrada donde está la cochera, falleció una persona, o sea, víctima de asesinato, o sea, que a mi abuelo le tocó pues verla, o sea, había una tienda y mi abuelo y mi familia en general pues la atendían. Entonces un día llegaron dos hombres pues, ya borrachos, ¿no? Pasados de copas, y se empiezan a pelear por la compra de unos cigarros. Al parecer alguien quería comprar los cigarros y el otro decía, no, yo los pago y tal. Hasta que se encabronó, se enojó uno y pum, se picó al señor y pues quedó con los intestinos expuestos. Mi abuelo pues se asustó, ¿no? O sea, la reacción de cualquier hombre yo creo que, bueno, o sea, depende, ¿no? Pero por lo menos la reacción de mi abuelo pues fue proteger a mi familia, ¿no? Y pues le cerró la puerta de inmediato. Y entonces este señor dejó sus manos marcadas con sangre en la puerta. Ajá, y sucede que a veces estamos comiendo, o incluso esa tienda duró muchos años, duró todavía cuando yo tenía como 21 años, actualmente tengo 29, todavía a los 21, 20 años todavía existía esa tienda. Entonces sucedía de que estando nosotros adentro de la casa, pero con vista a la tienda, se escuchaba como ponían una taza, se escuchaban movimientos que no tenían lógica. Hoy en día sigue pasando, ¿no? O sea, objetos que no están en la orilla de los muebles, pues salen volando como si una fuerza los arrojara. Y cosa que pues, no tiene ninguna lógica, o sea, no hay aire, no hay corriente de aire y ¿no? Avientan el cereal. Nos ha tocado ver cómo los platos salen de la mesa, como volando, o sea, y pues son fenómenos un poco pesados, o sea, sí han tocado fenómenos pesados. A mí me tocó en una ocasión también que bajé de madrugada a tomar agua y mi abuelo ya estaba muy enfermo, o sea, él ya no salía de su cuarto. Y cuando bajé aquí en la sala, estaba pues una silueta grande, como vestida con una camisa blanca, pero el rostro pues se veía difuso. Entonces ahí, en mi lógica o en mi, no sé, en mi pensar, dije, pues es mi abuelo. Y agarré mi vaso de agua y me subí, incluso la silueta alcanzó a girarse cuando yo me subí. Y yo pues me fui a dormir y al otro día despierto y cuando les iba a preguntar qué hace mi abuelo de madrugada, pues recordé que él ya no podía pararse de la cama, o sea, ya tenía meses en cama.
y pues solo estaba él abajo, él y una tía, y pues mi tía no tenía figura masculina, ¿no? Entonces, pues ha habido así varios fenómenos que ocurren aquí en la casa, ¿no? El ambiente también de repente se siente un poco más frío, no diría pesado, o sea, porque irónicamente ha venido gente a tatuarse aquí y me comentan que sienten un ambiente muy bonito, ¿no? O sea, que se sienten pues bien, que se sienten tranquilos, pero de repente también otra banda me ha dicho, es que siento pesado, ¿no? O es que pues vi que pasó tal silueta y pues yo ya prefiero no alargar la historia, porque sí hay quien es más susceptible a lo mejor de asustarse. Y pues no sé, o sea, creo que también ya nosotros como familia ya nos hemos acostumbrado a esa clase de fenómenos. Sí, para los que no están viendo, es cierto lo que dice de que es muy fría. Tenemos un calentador aquí porque literal está haciendo frío y está todo tapado, o sea, no sé, no me explico por qué está el frío. Sí. Pero sí, o sea, son energías que se quedan. Estoy ahorita en proceso de hacer una historia larga en base a lo que viví, de cómo fue mi primera experiencia así. Y fue pues de muy modo. Yo tenía 5 años, estaba en el kinder. Y donde estaba en Guadalajara. Bueno, soy de allá para los que no saben. En esta casa es de mi abuela o de mis abuelos, por parte de mi papá. Y mi abuela fue como que muy aferrada a esta casa y era una persona, no la conocí, pero por lo que me cuentan de que, bueno, es que se murió por no pedir ayuda. Se murió en un cuarto que luego lo apodamos la cueva porque estaba súper frío ese cuarto y nadie quería entrar. Era muy grande, tenía su baño en una parte de cocina, pero lo que dicen es que las vibras muy pesadas, ¿no? O sea, entrabas y ya estaba frío y te sentías como triste, ¿no? Y un día en un cumpleaños, yo cumplo 5 años, invito a mis amiguitos del kinder de la cuadra y estábamos jugando de que había un monstruo en la cueva, ¿no? Y le aventábamos cosas y en eso se me fue a mí una pelota. Yo entro a la dichosa cueva y lo primero que veo es el baño y es como una figura, ¿no? Y pues yo de niño, pues, quién sabe, agarré mi pelota y se apaga el foco. Yo, ay, no puede ser. No puede ser. Y se prende otra vez, volteo a la entrada y se ve una señora con una trenza muy larga. Yo comento, nunca conocí a mi abuela. Salgo corriendo, llorando. Sí. Y se acaba la fiesta porque pues, todos los niños se asustaron y fueron sus papás y un chiadero de niños, ¿no? Y ya le cuento a mi mamá, no, que vi esto. No, a lo mejor nada más porque estabas jugando. Ahora sí pasó, ¿no? Luego me empezó a dar más miedo dar ese lugar llamado la cueva. Pasan, yo creo, como 2 años y mi hermano cierra la tienda, teníamos una tienda de abarrotes, bueno, casi un mini super. Cierra la tienda y se pone muy oscuro. Bueno, se pone muy oscuro. Y yo estoy con él jugando. Me voy a tomar agua a la cocina y veo como una tapa de esos botes mantequeros llega hasta la sala. Que yo pensé que él estaba jugando, ¿no? Y ya cuando volteo, mi hermano estaba en el baño. Y otra vez salgo corriendo y no quería ver a la señora, ¿no? Ah, sí, sí pasa. Y ya viendo, ya después con cosas que me pasaron, ya crecí y todo. Y sí, o sea, sí fueron manifestaciones de esta señora que, le digo señora porque no la conocí. No sé quién sea. Pero o sea, que se aferran tanto a lo que fue aquí, que terminan molestando ya Sí, ¿no? personas decentes. Sí, pues normalmente uno pues pensaría, ¿no? Como que todo tiene una explicación lógica o tal,
Pero luego ya cuando también te quieres ir o remitir, digamos, a la explicación física, pues también hay que tener en cuenta que también hay algo llamado física cuántica, ¿no? O sea, que trata de explicar los fenómenos que están muy fuera de nuestro alcance y que a lo mejor, pues ya gente que se dedica más al estudio de esas cosas, no digo que se enfoque en el estudio de lo paranormal, pero sí hay cuestiones en las que yo diría, bueno, si por ejemplo tenemos el experimento, ¿no?, de la doble rendija, que dicen, pues un fotón responde de manera distinta dependiendo si hay un observante o no, pues yo diría, pues lo mismo, ¿no? O sea, en una casa que ha sido habitada por personas, por energía, pues obviamente va a responder de maneras diversas, ¿no? Independientemente de quién la habita actualmente, ¿no? Independientemente de nuestra experiencia como habitantes. Yo me remitiría incluso a hablar un poco del estudio del urbanismo, ¿no? Creo que había un autor, no recuerdo su nombre, a ver si a lo largo del programa me acuerdo, que él proponía por qué las ciudades se organizaban de manera similar, ¿no? O sea, por qué normalmente tenemos un centro histórico, por qué tenemos calles que reconocemos de manera inmediata, como tener esto, digamos, en una especie de inconsciencia, ¿no? Que ya nuestro ser, nuestro comportamiento social, humano, incluso personal, porque sí se ve afectado dependiendo de la ciudad que habitamos. Y lo mismo es con las casas, o sea, qué memoria guardan las casas y cómo nos relacionamos con esas memorias, cómo nos relacionamos con las energías que ya habitaron, que yo creo que no deberíamos de subestimar, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no tanto cayendo en un egocentrismo ni nada, pero sí tener en cuenta que pues, finalmente nuestro paso pues por estos espacios, por esta vida en general, pues sí deja huella, ¿no? Yo creo que sí hay por ahí cositas. Como haces en vivo, acá el camarógrafo ya se quiere ir. Así que va a pasar, ya pasa el... No, pues podemos hacer pausa, ¿no? Sí. No le voy a editar ya que se quede ese güey. Acá. Se le pudo. Muy bien. Cosas que pasan. Así es, son los podcasts. No, pero o sea, pues está interesante el tema, ¿no? O sea, no creo tampoco de que se pueda estudiar como tal los fenómenos paranormales, porque no hay una ciencia como tal. Porque, pues, para que no le crean a Carlos Trejo también. Claro. Sí, ya son. O sea, que un espíritu te diga que eres puto, pues no va. Y como en el libro de Cañitas, ¿no? La ouija dijo, tú eres joto. Sí, no creo que hay espíritus funables. No, estaba viendo un programa creo que es Incógnito con Facundo, en donde le empiezan a cuestionar y dice que tiene 300 y tantas investigaciones, ¿no? Y empiezan a hacer cuentas y no le salen. Sí, no, o sea, claro, yo pienso que es cleptómano el hombre, ¿no? O sea, como que se generan muchas ideas. En todo caso, si es que hay investigaciones que quizás se han acercado, creo que se quedan más en este ámbito de lo contemplativo, ¿no? O sea, reunir evidencia y pues claro que se ha reunido evidencia. El problema es que ya no podemos darle un sentido estructural o científicamente estructural a esa evidencia. Es donde ahí, pues por eso dicen, ¿no? O sea, sí hay física cuántica, sí se puede estudiar física cuántica, pero no se puede entender, o sea, hay cosas que ya quedan pues, fuera de nuestro alcance cognitivo, ¿no? O sea, hay cosas que ya, aunque queramos conocer, aunque queramos entender, están muy fuera de, o sea, en algún momento, pues probablemente se pueda, y yo creo que es parte también de la expansión de la psique, o sea, en algún momento de la historia la gente creía que la Tierra era plana, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? O sea, hay gente que, pues así, o sea, mucha de la idiosincrasia se va a basar en la creencia de uno, y a veces esa necedad es lo que no permite, pues, ser más analítico. Yo pienso que antes de querer dar una respuesta fáctica, de dar por hecho las cosas,
hasta siento que es más bonito, ¿no? Indagar como que en las historias. O sea, tengo esta evidencia, tomé esta foto porque, claro, pues hay cosas que no se niegan, ¿no? Y dejarla, pues, pues sí, o sea, en este plano de, pues, ¿qué será? Y las incógnitas son parte fundamental, ¿no? Y es lo que decías del fotón, ¿no? De que tiene una reacción diferente cuando no hay un observante. Normalmente las cosas más feas, las cosas que en teoría se ven es cuando no las esperaste. Uh-huh. Era, para que estén atentos, va a estar nuestro amigo KD472 Paranormal, un día de estos. Él hace investigaciones, o sea, no investigaciones como tal, sino nada más como que va a lugares donde le dicen que hay apariciones. Hace mucho, será como 2 años, se hizo muy viral un video de él en donde está, creo que en el Panteón, creo que es en el Panteón Nuevo, Uh-huh. y se ve una niña a lo lejos y dicen, pues, está solo, ¿no? O sea, nadie se percató en el momento de que estaba la niña. Ya hasta en el momento de que la gente empezó a ver el video, empezó a ver, pues sí, cosas, ¿no? Y eso es lo que es cuando no estás observando a todas estas personas que hacen pues sí, sus investigaciones, como que ya van con esa sugestión, ¿no? De voy a ver algo. Uh-huh. O personas que también tratan de meterte esa idea desde antes, ¿no? De que no te asustes si ves esto. Y tú ya estás buscando eso, ¿no? Como para no asustarte. Sí, claro. Ya es una predisposición. Ajá. Sí, sí puede ser. O sea, yo creo que muchos fenómenos ocurren sin que se esperen. Pues es como... Hay un podcast, se lo recomiendo bastante. Bueno, hay dos, hablaré de dos. Uno, Morras Malditas, que es mi favorito. Son dos chavas mexicanas, viven en Ciudad de México. Me parece que una es del norte y la otra, Janice, es de Oaxaca. Y ellas, pues también, ¿no? Tienen invitados, invitades, como dicen ellas, en su programa. Y uno de ellos ha sido Uriel, de Relatos de la Noche. Otro programa muy bueno también, seguramente ya muchos lo conocen. En donde irónicamente Uriel es escéptico, ¿no? Y había permanecido durante años. O sea, yo tengo de conocer el programa por lo menos 3 años. Y él siempre se había mostrado escéptico, ¿no? En entrevistas y demás. Hasta hace como 2 o 3 programas, no recuerdo bien, lo invitan y resulta que él ya vivió una experiencia, ¿no? O sea, sin buscarla. Y el vato está sorprendidísimo. O sea, porque a pesar de su escepticismo, pum, o sea, logró escuchar un susurro, o por eso no sé si estaba en un teatro abandonado o algo así. Entonces yo creo que sí, en efecto son cosas que a veces uno no espera y suceden, ¿no? De manera muy evidente. Y es ahí cuando pues, nos ponemos a cuestionar, ¿no? ¿Qué tan cierto es lo que veo? O sea, ¿hasta dónde puedo fiarme yo de lo que yo creo que es la realidad, ¿no? Lo mismo pues sucede con el arte, o sea, o bueno, similar. O sea, hasta dónde es mi perspectiva del arte, ¿no? Y al final pues lo paranormal, yo creo que también a muchos artistas pues termina siendo como un contexto, un detonante creativo. Por ejemplo, está la canción de Hotel California, ¿no? De Eagles, que habla pues este hotel, ¿no? De una presencia, al parecer, ¿no? Y un sinfín de programas, películas de terror, o sea, caricaturas. Yo recuerdo una caricatura, Hey Arnold, donde los episodios de terror estaban densos, ¿no? La novia fantasma. Ese sí Estaba muy... O sea, para la audiencia que lo veía en ese entonces, sí, es también Coraje, el perro cobarde. O sea, que hoy en día, pues yo me he puesto a ver algunos episodios y digo, pues órale, los episodios estaban muy densos como para... Hay uno en donde sale, no sé qué sea, es como una cabeza flotante. Ah, sí. Y ese sí, dije, no manches, o sea, para niños, o sea, yo de niño la neta no lo recuerdo mucho. O sea, no sé si también inconscientemente recuerda lo que hacen esos recuerdos, pero sí, también lo de adulto, digo, no, sí está dentro del capítulo. Uh-huh. Sí, o sea, finalmente, pues los relatos, ¿no? Son los que nos acompañan. Yo creo que los relatos
Hay una cueva, Lascaux, me parece que tiene alrededor de 18.000 años, que está en Francia, la descubrieron en los años 40, unos niños jugando. Y muchas de las pinturas rupestres que están ahí pues, tienen que ver con la fantasía, ¿no? O sea, con animales mitológicos. Entonces, hay una teoría también que dice que el del mono drogado, no sé si lo he escuchado, que los primeros grupos de homínidos que empezaban poco a poco a formar conciencia, probaban la psilocibina, los hongos que se encontraban, y la necesidad por contar lo que vivían en sus viajes, digamos, pues sí, ¿no? En sus viajes de psilocibina, hizo que poco a poco forjaran un lenguaje, ¿no? O sea, con tal de poder proyectar lo que hacían. Entonces, pues, los relatos nos acompañan desde hace muchos años, miles de años, ¿no? O sea, finalmente pues, los relatos nos dan pie a cuestionar. O sea, y sí, o sea, también, sobre todo, puede o no ser que el terror sea fundamental, yo creo que sí. También el terror nos lleva a cuestionar, ¿no? Sí, también me acuerdo mucho de Los Simpsons, cuando sacaron las casitas del terror, el Tree House of Horror, y cada temporada de Los Simpsons viene acompañada de una historia de terror, con más historias, ¿no? Y también muchos episodios, pues no sé, o sea, si nosotros de pequeños no vivimos como que tanto el control de lo que veíamos, ¿no? Como esta censura tal vez, pero sí muchos programas de Los Simpsons de terror estaban bien traumáticos, me acuerdo de eso. De hecho, por Los Simpson me enteré de Alan Poe, Ah, sí. del Cuervo. Yo lo veía y me daba como que cierta incertidumbre del cuerpo. O sea, lo ponen de manera cómica, pero ya cuando lees el relato sí dices, así, sí está bien Sí, desesperante, más que nada, ¿no? sí, o sea, cómo se plantea el terror en la época victoriana. También hay que recordar que en la época victoriana, bueno, de esa época que surge Alan Poe, Edgar Allan Poe, pues la muerte estaba aquí, ¿no? Hubo las epidemias, en México hubo epidemias, la viruela o fiebre española, me parece también. Entonces, en esas épocas, en la época victoriana, la muerte estaba a flote, ¿no? La fotografía post-mortem, por ejemplo, que aquí en Silao les recomiendo mucho el trabajo de Romualdo García. Por ahí hay un fotógrafo, maestro también, tiene su taller en Casa de Cultura, aquí en la Casa de Cultura de Silao, se llama Fabi Chávez. Y él ha estudiado bastante las imágenes de Romualdo García. No sé si en su colección tenga imágenes post-mortem, pero pues también hay que recordar, ¿no? Que esta fotografía se retrataba a los muertos porque no había suficiente dinero para retratarse mientras estaba vivo, ¿no? Era como que pues me dedico a chambear y el día que me muero me ponen así sentado y me tomaban la foto. Podía ser en daguerrotipo, en collodion húmedo. Todavía yo recuerdo que a mi abuelo paterna le llegaron a tomar fotos, ¿no? O sea, todo estando yo pequeño. Bueno, no tan pequeño, estaba adulto. Ya pasaba de los 18, pues. Pues se quedó como tradición. Y por ahí llegó a haber una investigación, perdón, un trabajo de curaduría que luego aquí en Silao exponían para los días de muertos, que se llamaba La Muerte Chiquita, que eran las fotografías de los muertos bebés muertos, perdón, que se habían hecho en esos años. O sea, la época victoriana hay que recordar, o sea, que se conforma de, me parece, mediados de 1800, principios de 1800, hasta 1910, que es cuando fallece la reina Victoria. Y ella es la que guarda el luto una vez que enviuda hasta su muerte, o sea, no dejó de vestirse de negro. Entonces había un culto a la muerte, no a la Santa Muerte, o sea, un culto a la muerte. Cómo debías vestir de negro, cómo debía de ser donde te enterraban, la tumba, el mausoleo, la escultura del mausoleo, los periodos de luto, cuántos años incluso debías de estar de negro, las viudas, en qué días podían no salir de casa, o sea, y esto no es tan lejano, o sea, realmente, pues la historia del hombre no es tan lejana, es un periodo muy pequeño del desarrollo de la humanidad, de toda la historia, la humanidad es un periodo de tiempo muy corto. Entonces yo creo que esas historias pues, nos van a seguir acompañando unos buenos siglos más todavía.
Sí, de hecho, bueno, hablando de fotografías post-mortem, también ¿dónde es? Harry Potter, donde sí. ven ciertas personas que han experimentado ver la muerte, ven ciertas criaturas, ¿no? Y bueno, yo lo traduzco de esta manera en la primaria donde estuve, que es la licenciada Manuel Dorado, que es, la conocen como la 1 para el turno de la tarde. ¿En Guadalajara? No, aquí, sí. Ah, Estaba al lado del hospital. Yo estaba en tercero y había un traumante de que un salón estaba al lado de donde estaban las planchas de los cadáveres. no sabías. Y había veces que nosotros no sabíamos en qué momento iba a salir un cuervo, ¿no? Y hacía calor y tenías que abrir las ventanas. Y me acuerdo mucho de que yo siempre me he sentado como en la segunda fila y estaba de frente a la ventana, ¿no? Yo estaba bien a gusto escribiendo. Volteo y estaba una persona ahí muerta, ¿no? Y te hace ver las cosas bien, bien diferentes. O sea, no te hace insensible, porque yo siento que no soy insensible en ese sentido, pero sí ya como que lo normalizas, pues. Sí, claro. Es de, pues es un cadáver. O sea, qué mal plan que sea una persona, ¿no? Pero o sea, es parte de, o sea, ya lo tomas como algo normal, ¿no? Algo que tenía que pasar. Sí, sí, también en algún momento me tocó ver un accidente así en primera persona. De hecho, aquí por la 5 de mayo atropellaron a un señor y la llanta del camión le pasó por la cabeza. Oh, sí, cierto. Sí. Para que te dé más tristeza, güey. ¿Lo conocías o no? El Don era papá de un muchachito que estaba en la Miguel, que era paralítico. No manches. Sí, y sí, fue muy sonado porque este muchacho estaba estudiando y la señora, su mamá, siempre la veía, se friega llevando cosas, y cuando pasó sacaron al muchacho, o sea, de la escuela. O sea, ¿cómo le dices a un niño que está así? Sí, O sea, ya que más desgracias les puedes decir. sí. Yo venía con unos audífonos, me acuerdo que iba pasando por ahí y de repente escuché como un golpe. Entonces yo me los quité y vi que el señor estaba tirado. O sea, pues no sé, mi idea era correr para ayudarlo, ¿no? Levantarse, eso es lo primero que hace uno. O bueno, al menos yo convivo con pura gente grande, mis abuelos, mis papás. Pues sí, quise ir y ya cuando llegué, digamos, a 10 metros, pues ya el señor estaba ahí desangrándose. Entonces me acuerdo que fue la primera vez que vi, pues la muerte así de manera impactante, ¿no? Ya me había tocado el deceso de mi abuelita y así, pero pues muertes como más en casa, ¿no? O sea, más en familia, por así decirlo. Y esa vez, pues sí, me impactó y incluso creo que empecé a ver el color rojo de manera distinta, o sea. Sí, o sea, ves rojo en la calle y dices, ay, es una persona, ¿no? Sí, de hecho hay una película que trata de eso, se llama El color de la noche, con Bruce Willis, y pues la recomiendo bastante. Trata de un psicólogo que llega a atender a un grupo de pacientes que atendía a un amigo que fallece, pero este psicólogo tenía un trauma. O sea, no voy a spoilear mucho, pero él no ve el color rojo. O sea, a raíz de que apreció no sé, creo que no se puede decir la palabra, ¿por qué no me censura? Un Bruce, el psicólogo, ya no puede volver a ver el color rojo, o sea, porque ve cómo su paciente se arroja desde un edificio. Cuando se asoma, pues se encharca ahí el líquido vital. Entonces se queda tan impactado que su mente bloquea el color rojo, o sea, no lo puede ver. Ya, la película no se basa tanto en ese episodio, sino que tiene más. Creo que lo relatan como un thriller erótico, me parece. O sea, por ahí aparecen varias escenas de sexo. Entonces, está chido, o sea, para la banda que le gusta el tema de la psicología, de la psique humana y todo eso. Se llama El color de la noche.
The Color of the Night con Bruce Willis. Entonces sí me acuerdo mucho de ese trauma que él tenía, porque luego yo también lo empecé a ver en esa forma, o sea, como que el color rojo me empezó a dar otro tipo de ideas. O sea, yo antes lo veía como de una manera, digamos, más tierna, más enfocado al amor. Y no, ya después no. Ya no volvió a ver el color rojo igual. Sí, de verdad, señora, y valió. En paz goce. Eso sí. Pues hay diferentes formas, bueno, traumas que tenemos. Y hablando de traumas por película, más bien es una serie que se llama Black Mirror. Oh. Sí me voló la cabeza y sí anduve en un momento en el que sí soy real, ¿no? Sí, ya sé. Yo después de Black Mirror me cuestionaba mucho. O sea, la verdad, yo dejé de verla por miedo. O sea, Sí, o sea, desde el primer capítulo es de... sí, hasta dónde pueden llegar tus decisiones, hasta dónde llega la realidad. Un montón de cosas. La película también, Bandersnatch, me parece. Sí, no sé si es la primera o de las primeras, o al menos es la primera película interactiva que yo conozco. Y tú puedes ir eligiendo lo que hace el protagonista. O sea, como que ahí Netflix te deja como si escogieras los capítulos. Pero es de la misma serie de Black Mirror, se llama Bandersnatch. Y por ahí el chavo va teniendo como que ciertas alucinaciones, por así decirlo. Consiste mucho como que en esta dicotomía, ¿no? En esta dualidad de si tomo una decisión, realmente hacia dónde me lleva una decisión, qué tan real es la decisión que tomo, ¿no? O sea, qué tan real son las consecuencias de las decisiones que tomo. Porque es como un laberinto, o sea, como que tengo sí y no, blanco o negro, y qué hago si escojo esto, qué hago si escojo lo otro. Que pues inconscientemente no está muy alejado de la realidad. Claro, sí, O sea, cualquier decisión que tomas un efecto tiene un impacto a un tercero, al final de cuentas. O sea, yo lo tomo mucho en un trabajo que tuve, en donde pues, me esforcé para ser técnico y todo, ¿no? Llego a este puesto, pero inconscientemente hice que sacaran a alguien. Y se siente horrible, o sea, ya no sientes esa satisfacción de soy técnico, ¿no? Sí, claro. Y es lo mismo con la vida, o sea, si el sol sale para todos, sí, pero cuando le sale a uno se le oculta a otro. Y pues tienes que aprender a lidiar con todo eso, ¿no? O sea, qué mal plan que sea así, pero también tienes que pensar por ti, ¿no? Sí, claro, o sea, y yo creo que es algo con lo que no deberemos pues de omitir, o sea, finalmente es la supervivencia, ¿no? Como dice la frase de que se desfallezca tu abuelita, que se desfallezca la mía, pues, o sea, se escucha medio cruel y medio frío, ¿no? Y pues también la vida no se trata de eso todo el tiempo, no sé, no somos monstruos. No, sí. Pero sí, definitivamente hay que ver por uno, sí, en ese sentido, con nuestros compañeros. Obviamente si puedes apoyar, o sea, Sí, claro. como creo que muchas personas tenemos ya ese sentido de que vemos un accidente, vemos una persona que lo ocupa y vamos a ayudar. Deberíamos de ser más de esa forma, ¿no? Empáticos. Sí, o sea, porque no sabes también en qué momento vas a estar en esa situación. Sí, claro. Sí, o sea, no por un mal mayor vas a dejar una recompensa relativamente menos, ¿no? O sea, si en mis manos está ayudar, creo que hay que hacerlo. Sí, pero también si la decisión que yo tome involucra, bueno, ya en otro paradigma, pues involucra que a otro le vaya mal, y si somos conscientes de eso, pues mejor no tomar. Sí, eso sí. Ajá. Si no, pues no. No, la cosa, voy en esto porque hace, como en 2020, tuve un accidente de moto, me aventaron en la carretera. Un imbécil que si me estás viendo te voy a encontrar. El vato iba en su camioneta, ¿no? Y de primero me pega con el manubrio con el espejo. Y ya cuando me pasa con la cola de la camioneta, me pega en la llanta de adelante. Y salgo disparado, no sé ni cómo sobreviví, a 90, 95. Y
pues ya estoy ahí, por la adrenalina me trato de levantar y me desfallezco así de golpe, ¿no? Y a lo lejos escucho a la señora, ¡ay, ya se murió! Y pues ya me levanto, todo dolorido, todo raspado. Y yo mismo tuve que hablarle al 911 porque sí había gente alrededor, pero nadie le había hablado de no, ¿qué cree que me accidenté? ¿Cómo le dices al 911 de, oye, pues sí estoy muy grave? ¿Y cómo estás hablando por teléfono? Chale. No, pero luego sus subionas de adrenalina, ¿no? Sí, eso sí, ya obviamente después, cuando ya se me pasó todo, estaba dolor, no me podía ni mover, era un dolor intenso en todo el cuerpo. Y esta rodilla, sí, tengo secuelas todavía. Me chingué la rodilla. Literal, así es. Sí, no, está canijo. Y a lo que voy es de que, qué mala suerte de que, o sea, la gente pudo haber hablado antes. Y cuando yo hablo, resulta que ya hay otro accidente a 100 metros de donde yo estaba. Es que ya están todas las ambulancias ocupadas. Y, o sea, qué bueno que les sirvió a las personas de ahí. Pero pues yo ya me tuve que mover por mis medios todo dolorido. Y no está chido. Chale. ¿Cuántos años tenía? Dices que fue hace que 2020, hace 4 años. 4 años. Tenía 20. ¿Cuántos años tenía? ¿Para pandemia? Bueno, ya era como a finales de año. Fue como, pues exactamente el 2 de noviembre. Oh, ya. El 2020. El noviembre del 2020. Y venía de un trabajo. Pero siento que inconscientemente todos tenemos ese modo de supervivencia, ¿cómo se le podría decir? Intuición de que algo va a pasar. Sí. Porque desde el inicio del día, de que me desperté, yo tenía transporte, ¿no? Y me desperté temprano, que yo traía la idea de que no voy a ir al transporte. Y mi huevonada también, de que ya pues voy a dormir me duermo un rato y entonces tengo la moto, ¿no? Pero iba en la moto con cuidado. O sea, normalmente siempre llevo una chaqueta de protección, pero ya traía 3 chamarras y la chaqueta todavía. Y traía un pantalón tipo rodillera, esta no la tengo. Y su madre. Para que se madre. Pero nunca iba así de protegido, ni cuando iba a Dolores, no iba así. Y siento que fue lo que me ayudó, como que ese chip de que algo iba a pasar y algo pasó, pero ya iba protegido como tal. O sea, para que no pasara a mayores algo más. Ajá. Y he tenido eso. La raza no me va a creer, pero conocí a una persona que decía que conocía a Nahual. Órale, qué chido. Y yo iba en plan escéptico del mundo, nunca he creído en Nahual. Sigo hasta cierto punto escéptico en eso, porque no lo he visto como tal, pero lo que vi sí me quedó bien sorprendido, porque voy con el señor y lo primero que me dice es de que no grabe. Y yo, ¿por qué? Porque pues soy charlatán, por algo que no grabe. Y en el teléfono yo traía un chaleco, lo pongo en la bolsa del chaleco y lo dejo grabando. Y el señor me cuenta la historia de que pues son ciertas personas las que tienen este tipo de magia, de que es mediante un ritual, ¿no? O sea, si haces ese ritual y no puedes hacer esa transmutación, o sea, no eres apto para eso. No eres Nahual. No eres Nahual. O sea, así que si tienes esa idea de que pues, hay que ser nahuales para no pagar impuestos, pues no todos pueden. Me voy a hacer un impuesto por Nahual. nuevo delito mexicano.
nada más ciertas personas son las que pueden hacer ese tipo de magia. Me enseñó hasta lo que fue el ritual. Tenía este señor una carne, bueno, como piel de lobo, y pues el señor se puso a hacer su danza y todo. Le digo, ¿y se va a transformar ahorita? Me dijo, no, porque sea muy traumático para ti. Pero no es traumático, transformes. Por mí no hay problema. Y en eso se me cae la pluma porque estaba haciendo anotaciones. La neta sí estuvo muy interesante la plática. Y me agacho y se me cae el celular y ve que estoy grabando. Y se enoja horrible. Dice, borra eso y borra eso. Pues ya lo tuve que borrar, ¿no? Dame un segundo, te cacho posición. Que algo me dice que. Le voy a poner pausa. Bueno, lo editas de agua. Ay, mira. Ya, cabrón, si se pone en pausa, pues ya nomás se edita el final del primer video y eso. ¿Sí lo pusiste pausa? No. Ah, Casi. bueno. Perdón, terminó que sí me voy a ir al baño. Pausita por baño y por agua. Sí. Y luego se Y- transformó. No, se metió como una tipo cuevita. O sea, ya enojado hablando. Yo estuve esperando como 20 minutos. No sé si la cueva haya tenido como que un pasadizo secreto, no creo. Pero lo único que vi salir fue un pájaro. Y me meto a la cueva y no hay nadie. O sea, era una cueva, no estaba muy profunda. O sea, eran como unos 20 metros nada más. Me metí hasta adentro, alumbrando y todo, y no estaba el señor. Y me entró un pánico horrible de que, sí se transformó. Y luego ya no volvió. Te retiras. Me fui, pasaron los días, y esto lo hablé con Daniel. No sé qué tipo de cosas fue lo que vi. La cosa es de que en la carretera del eje metropolitano estaba muy oscura. Normalmente no lo usaba y yo salía como 2 de la mañana del trabajo. Y ese día me fui por ahí. Dije, pues para llegar un poquito más rápido. Está más sola. Todo. Y siento como que, no como si atropellara algo, sino como si me hubieran detenido la llanta de adelante de la moto. Salgo disparado y afortunadamente no va tan rápido, yo creo como 50. Caigo y lo primero que pienso es, ya atropellé un animal, ¿no? Atropellé un perro, atropellé algo grande para que pasara eso. Agarro mi cel, alumbro y veo mi moto ahí toda tiradilla. Y volteo a un lado y está una cosa que parecía, o sea, me da escalofrío de pensarlo. Parecía como humano, estaba parado en 2 patas, pero tenía así como el hocico de perro, pero tenía una sonrisa y los ojos se veían humanos. O sea, yo quiero pensar que era el Nahual, el señor que me quiso dar como una lección o algo, o era otra cosa que no debía de haber estado ahí. ¿Y eso dónde fue hacer lo del señor? ¿A quién? Lo del señor fue
en una comunidad de Romita que se llama ¿cómo? El Escoplo, no sé qué. El Escoplo, sí. Sí, El ahí Escoplo fue. está entre Romita y León. Ajá. Parece. Sí, man. Fue por ahí, por esa comunidad. Lo que me pasa a mí de esta cosa es casi en la entrada de Chichimequillas. Ya. Y, o sea, no le encuentro explicación todavía, porque después de que veo esto, no lo creo y me empiezo a reír, ¿no? O sea, de puro nervio. Mm. Y yo siento que ya estaba ahí como que al borde de la locura, ¿no? Porque no me paré de reír hasta que llegué a mi casa. Iba en la moto y me paraba en ratos y me reía. Pero en realidad yo tenía un miedo horrible. O sea, ese nerviosismo de que, o sea, sabes lo que viste, pero no lo crees. O sea, de que te da miedo de que algo te vaya a hacer o te siguió, o no sé, o sea, yo tenía esos miedos. Y a la vez ese escepticismo mío de lo que vi, de que no fue real, te lo estás imaginando, a lo mejor no va a ser un perro grandote y por la circunstancia lo viste así. Traté de darle como que muchas explicaciones y nunca pude. Porque la moto, si hubiera atropellado algo, al menos el río se hubiera doblado. Y la moto estaba intacta. Como si lo hubieran parado en seco y nada más hubiera hecho eso. O sea, dejarla caer un lado. Sí, o sea, no era con intención de... O sea, más bien no atropellaste. Ajá, o sea, no atropellé como tal algo. Y ya llego a mi casa, normalmente yo me duermo a oscuras, siento que duermo mejor. Y ese día no pude apagar el foco, no pude ni siquiera dormir, porque cerraba los ojos y veía eso. Y apagaba el foco y yo sentía que lo tenía a un lado. Sí, pues yo creo que sí. Sí está cañón. O sea, no explico todavía que se trata de darle una explicación lógica. Y todavía tengo ese sentimiento de que puede ser algo lógico, pero no sé, no se lo he encontrado. No, ni lo encontrarás. Y ahorita estoy en plan de, quiero volver a pasar eso. O sea, quiero ahora sí verlo bien para ver si fue real lo que vi, ¿no? Sí, está difícil. Yo he escuchado muchas cosas de Romita. O sea, como que luego sí tienen sus historias. Sí, me han dicho también que tienen muchos brujos. Ajá, sí. No quería decirlo, pero sí. Sí, Sí, mucho chamán. donde San Francisco del Rincón también es un lugar en donde dicen, bueno, que creen mucho en esta onda de la brujería. Y se dice por allá de que el pueblo desde antes era basado en esto, en la brujería, y por eso hay muchos pirules. Porque no sé bien cuál es la conexión entre los pirules y la brujería, pero usaban estos árboles para eso. Y eso es lo que se cree, no sé, la verdad. Nunca he conocido a nadie de San Francisco. Espero conocerlo y que me explique bien todo eso. Sí conozco varias bandas, pero nunca habíamos ondeado en el tema. Aunque sí me suena lo del pirul. O sea, creo que contaba una leyenda que el pirul era donde Judas se había colgado. Algo así. Decían que por eso también el olor medio fuerte. Como, pues sí, fuerte, ¿no? O sea, muy como almizcle. Así una esencia fuerte. El pirul. Sí, pues aquí en Silao también siento que tiene su carga, no de brujos, ya más bien a lo sobrenatural por la cuestión de la guerra cristera. O sea, los caminos del Cubilete que pues fueron zonas de combate en los años 30. Y de gente que se dedica a la brujería y pues esa onda también, pues creo que puedo ubicar gente de la aldea. O sea, a ver si luego en otro programa, otro podcast, logramos invitar a alguien. Alguien nada se explique Sus brujerías. brujerías.
Aquí no es de que vamos a juzgar, aquí vamos a Sí, escuchar aquí de toda. qué onda con eso. Sí, eso es. A menos de que sea terraplanista. Ahí sí, mames. no, terraplanistas no, por favor. Pues también, o sea, no estaría bien, ¿no? De repente a ver quién. Pues yo he escuchado como que gente que pues sí tiene su estructura, ¿no? De por qué piensa eso. No he ondeado mucho en el tema, quizá por falta de interés. Pero me han comentado compillas que sí se han metido más en el tema que dicen, güey, es que si le pones atención a esa gente puede llegar a un punto en donde puedan convencerte. Aunque yo también soy creyente de que cualquier idea se te puede convencer. Sí, eso sí. De que alguien, decía un maestro que conocía al arzobispo de Jalisco, de Guadalajara, no sé, y este profesor pues, era ateo, ¿no? Y él decía, o sea, si tú hablas con el arzobispo de allá, no sé si actualmente es el mismo, no recuerdo el nombre, pues él en su haber católico, pues obviamente te va a convencer, o sea, porque él conoce toda la estructura dogmática y tal, ¿no? Litúrgica, eclesiástica de la iglesia, y convierte en más ateo, ¿no? Y este profe, yo recuerdo que era muy, pues que tenía conocimientos de muchas cosas, ¿no? Pero sí, él se decía, no, bueno, no sé si era ateo como tal, no creo que fuera ateo, creo que más bien su idea del mundo y todo iba por otro rumbo fuera de la iglesia, pero él decía que él conocía al arzobispo y te podía llegar a convencer. ¿Sí? Claro que si te sumerges en una idea así, decían por ahí que la gente curiosa era la más susceptible de terminar adoptando o adaptándose a alguna idea. Entonces está bien, o sea, al final, pues es eso, ¿no? O sea, el mundo tiene sus giros y el observante pues va a tener su idea. Tengo la teoría de que cuando estudias algo más científico, te alejas más de la religión, te alejas más de un Dios, ¿no? Pero incluso ya cuando indagas más en lo que es ciencia, a cierto punto te acerca a una deidad. O sea, no una deidad como la pintan, o sea, te aleja nada más de la religión. O sea, yo ahorita en este sentido no soy ateo, porque es estúpido decir que soy ateo. En algo tienes que creer. Sí, pero... O sea, simplemente estoy siendo agnóstico, ¿no? O sea, no creo en ninguna doctrina. Pero, o sea, hay cosas que no puedes explicar como tal, porque simplemente no tienen una explicación científica. O sea, lo que hablamos de lo paranormal, hablamos de energías, son cosas que no puedes explicar porque no tienen una explicación lógica para ti. Ajá, exacto. O sea, tienes que estudiar otra cosa, tienes que basarte en otra cosa Otro lenguaje. para descifrar este tipo de cosas. Sí, claro. Sí, o sea, ya cuando te sumerges en el lenguaje es donde entiendes. Luego, por ejemplo, pues tienes las ideas de las deidades de los mexicas, ¿no? Que muchos arqueólogos describen que no son tanto deidades, no son dioses, sino que son como que fuerzas creadoras más allá, ¿no? Pero uno le da la palabra a Dios, es el Dios Tezcatlipoca, es el Dios Tlaloc, porque pues en nuestro entender, pues así nos criaron, ¿no? Por así decirlo. Por ahí se fue nuestra educación espiritual, aunque ya pues para entender estas ideas tienes que entender el lenguaje, ¿no? El lenguaje de los códices, y aún así, cuando entiendes el lenguaje, pues tú ya entiendes la reproducción de la reproducción de la reproducción. O sea, tienes una idea, pero pues la cuestión pudo haber sido distinta. Por ejemplo, la música, hoy en día sabemos que había instrumentos y todo, ¿no? Pero no sabemos cómo era la música de los mexicas, de los aztecas. De muchas culturas no sabemos cómo era la música, ¿no? Necesitaríamos de que hubiera una partitura, un escrito que nos dijera cómo era la música para entender cómo era. Pero pues no, o sea, y creo que no, hasta hoy en día no se ha encontrado evidencia de ello. Es por ahí de los tambores estos, pues no sabemos si realmente Tocaban tal cual. los tocaban tal cual o tenían ese uso, ¿no?
si era simplemente uso ritual o no sé, se me ocurren muchas cosas. Hoy estamos a Bad Sí, no manches. Que bueno, no se juzga. No se juzga, No se juzga, pero sí, para entender cómo van los lenguajes cambiando. Sí, o sea, al final, pues el arte son respuestas, ¿no? A lo que vivimos, a lo que necesitamos también, a necesidades diferentes. Sí, finalmente la música también que hoy consideramos académica, por ejemplo, como el jazz, que para mucha gente el jazz es esnovista, el jazz es de clase alta. Por ahí hay un libro que también recomiendo, El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Hay un capítulo donde señala que el jazz era mal visto, ¿no? Y en general muchos historiadores así lo describen, como que el jazz era lo arrabalero, ¿no? Lo jodidón, lo que la alta alcurnia decían, eso no es música, esas son pinches mamadas, por así decirlo, pues. Y hoy en día, pues para nosotros un jazzista es prodigioso, ¿no? Es una persona que tiene la capacidad de improvisar el jazz. Boris Berezovsky, no sé, etcétera. Pues es un maestro, ¿no? Es un genio. Quién sabe, las generaciones futuras, ¿no? O sea, Los los- muchos van a considerar a Bad Bunny un genio. un genio. Ah, bueno, pues, Peso Pluma tiene como que su esencia. Sí, siento pues que- no tiene eso. Queda más por eso. O sea, no se juzga ningún género. Lo que sí de Peso Pluma, por ejemplo, y de los corridos tumbados, tienen muy buena ejecución de las escalas, ¿eh? O sea, y yo creo que mucha gente, pues que actualmente se dedica a estudiar, ¿no? Musicólogos, incluso gente que aprecia géneros como anteriores, el metal y demás. Hemos coincidido en eso. O sea, los músicos de los corridos tumbados tienen una ejecución muy buena de las escalas. Los acordes te llegan, o sea, de algún modo saben manejarlos. Obviamente, pues yo creo que hay gente detrás, ¿no? O sea, detrás de la figura que se nos presenta como Peso Pluma. O sea, que no nada más es el vato ahí, pues, brincando y saltando, o sea, por algo alcanzó su fama, ¿no? Y los músicos, en mi gusto, para mi gusto, es muy buena la música de los corridos tumbados, o sea, son gente que sabe ejecutar el instrumento, gente que pues, domina las cuerdas, machín. Los acordes, o sea, muchos de esos acordes están muy bien estudiados. Hay escalas como las que usa Junior H que te relajan hasta cierto punto, creo que incluso va de la mano, ¿no? Esta nueva onda de, por ejemplo, la aceptación de las drogas, ¿no? De los psicodélicos, que mencionan mucho la marihuana y tal. Ay, no sé si voy a decir, ya me vale. Pero sí creo que en algo tiene, es como Pink Floyd, ¿no? Que en algún momento mucha gente también relaciona con la psicodelia, o sea, con que te Son viajes también, ¿no? ajá, sí, la neta, sí. Nos han contado, Ya están contando. nos han contado. Que pones ahí unos rolitos de Pink Floyd Ujú. bien ácidos. Sí, no. Hay un. Dicen que Dicen. sientes como que las vibraciones de la música, las ves, o sea, no, ya no es que las Ajá. escuches. Dios que los- Y también de que no tienen fin. Ujú. O sea, como que estás en un disco completo y le encuentras la continuidad. O sea, es como si fuera una canción nada más, todo el disco. Sí. Pero creo que es el de Dark Side of the Moon, donde Time, la canción donde al principio escuchan como alarmas, como relojes. Hay un podcaster, también comediante, también. Todo lo que les digo yo se lo recomiendo. Macario Brujo, él es de León. ¿Sí lo has escuchado? Sí, lo ubico. Tenía un podcast que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, te lo cuento de otra forma, y él mencionaba que también coincidía con otros güeyes, que se daban sus tanques, ¿no? Sus churros de mota, y se quedaban dormidos, relajados cuando empezaba ese disco, pero cuando llegaba la canción de Time, te despertaban, ¿no? O sea, como si dentro de lo que formuló Pink Floyd en su momento, sí pensaban que esa canción te iba a servir para despertar en tu viaje. O sea, como que tenía el momento y tal. Había escuchado también, no sé qué tan real sea, de que durante la
el Tercer Reich en Alemania, el pintor austríaco Adolf Hitler, por ahí tenía prohibidas ciertas frecuencias en la música. O sea, al parecer muchas canciones de la Weimar, no sé cómo le llaman, estaban prohibidas si no estaban en ciertas frecuencias musicales. Entonces, muchas de estas canciones pues sí tenían que ver con un estudio supuestamente psicológico, ¿no? Donde, pues yo recuerdo canciones como Erika, ¿no? La marcha que ponen en los memes. Luego también una que se llama Ein Hashem Kameraden, que es como yo tenía un camarada. Y es música que sí te logra como que mantener dentro de un estado, o sea, entre despierto, entre patriótico. Pues, algo tenía supuestamente la música alemana, el Tercer Reich, como para llegar a ese grado, ¿no? De patriotismo, de nacionalismo tal vez. Y también ciertas rolas estaban prohibidas, o sea, no se podía escuchar cualquier tipo de música. Y lo mismo pasaba con Rusia, o sea, había un maestro que tenía en la Lincoln que una vez nos hizo una pregunta, se me quedó grabada. Este profe, hermano de Charlie López, nos preguntaba que qué cosas pasaron en la perestroika o después de qué cosas habrían sucedido después de la perestroika que sin ella no habrían sucedido, valga la redundancia. Y él nos ponía un ejemplo, ¿no? De la música, de que pues, Panteón Rococó no hubiera llegado a Rusia, porque también en Rusia estaba prohibido pues escuchar música. Ojalá el ska llegó a Rusia de cierta forma después de la perestroika. Y en el documental de Yima the Power de Molotov también mencionan ellos, ¿no? Que incluso la gente estaba tan pobre que aventaban dólares, o sea, los que acompañaban a Molotov para que pudieran entrar a los conciertos. Y eran chavos que pues estaban buscando sentir esa música, ya había llegado, o sea, pero pues, para ellos conectar en vivo con la banda de Molotov pues era otra experiencia, o sea, eran rusos que se sabían música en español, o sea, de tanto esa necesidad de salir a lo mejor de su contexto, ¿no? De su contexto estricto, de puedes escuchar o no puedes escuchar tal cosa. Hoy en día, pues ya ahora está muy de moda funar, ¿no? La cultura de la cancelación, que ya luego hablaremos en otros podcasts y tal. Y ahorita Molotov mucha gente lo ve como que, pinches chavorrucos pendejos, ¿no? De que el disco de Dónde Jugarán Niñas y la chingada. Pero, pues, ¿por qué Molotov fueron importantes en su momento? Pues tan solo por esto, ¿no? O sea, cómo llegan a Rusia, cómo es de las primeras bandas que escuchan los jóvenes rusos, ¿no? Y pues tuvieron su importancia y creo que la siguen teniendo. O sea, para mí, al menos en mi gusto y sin el afán de ser fundado, pues siguen siendo leyendas vivas, ¿no? Sí. A final de cuentas, todos sus discos tienen una sátira social, ¿no? Ajá. Y conectan con personas que están hartos de este control de gobierno, de lo que sea. Uh-huh. Yo siento que por eso tienen ese impacto. O sea, inconscientemente todos estamos hartos de un sistema así, y por eso son leyendas, porque son pocas las bandas que se atreven a hablar de esa forma. Uh-huh. Sí, claro, ¿no? Había que nos criticaba que porque es que en realidad los morros sí tenían feria, y pues sí tenían feria y todo, ¿no? Pero están dentro del contexto de la subversión, o sea, tengas o no tengas feria, en algún momento buscas ser subversivo. Ahí está Elon Musk, ¿no? Que se fumó un churro en una entrevista también, ¿no? O sea, el Papa Francisco, ¿no? Que si bien pues sigue siendo el Papa, pues el Papa Francisco para muchos es gente de izquierda, es una persona muy izquierdosa, ¿no? Para mucha banda. La iglesia, o sea, es que muchas veces criticamos desde un contexto que no, o sea, no podemos ponernos la vara de, o sea, voy a hacer el juicio porque no conocemos el contexto. O sea, para mucha gente, en el 59 sucede el Segundo Concilio Vaticano, ¿no? Las misas se dejan de dar en latín, las misas cambian la forma, el sacerdote las da de frente al público y la liturgia cambia completamente. Entonces, para mucha gente de los años 60, el nuevo papa era satánico, o sea, incluso lo comparaban, y eran católicos fervientes, ¿no? Y gente que siguió practicando sus misas en latín, y
O sea, y para nosotros la iglesia de por sí ya es conservadora. O sea, está canijo. O sea, yo creo que cada situación responde a su contexto, ¿no? Entonces, pues ya hablaremos luego en otros podcasts de la cultura de la cancelación también, todo ese rollo. Pero sí, retomando el tema de la perestroika, del Ruxito, pues sí, me acuerdo de ese profe, Miguel, se llama Miguel López, que él nos preguntaba eso, ¿no? ¿Qué no hubiera sucedido sin la perestroika en Rusia? Ah, caray, estaba muy filósofo ese profe, estaba chido. Pues siento que sean como otro tipo Corea del Norte. Ajá, sí, claro. Sí, o sea, Corea del Norte parte de un contexto revolucionario y termina siendo tiránico, ¿no? O sea, que esperamos que no suceda en México, pero ojalá que no. No al menos que alcanzamos a verlo nosotros, seguramente va a pasar en algún momento, o sea, es normal, es cíclico. Pero sí, muchos regímenes tienen una base revolucionaria. O sea, el PRI, o sea, tan solo el PRI que terminó gobernando un montón de años, nace de la revolución, o sea, el Partido Revolucionario Institucional. En el PRI hay mucho masón, por ejemplo, y los masones se supone que tienen ideas como de emancipación, ¿no? De Robespierre, de Montesquieu, de la Revolución Francesa. Sin embargo, yo conozco muchos masones que son del PRI, no por querer entrar a juicio ni nada, sino porque, pues finalmente el PRI sí terminó siendo un partido tiránico, ¿no? O sea, no hay que tampoco taparnos los ojos, ¿sí? Ya me dio miedo hablar de estos temas. Y hablando que ya dos Si manos no, es culpa del PRI. Sí, es culpa de este podcast. Queremos que sea. Que al final de cuentas es irónico la historia de México. Así. O sea, te independizas, que es 1810, ¿no? Uh-huh. Y tu primer gobernante es un, ¿cómo se llama? Rey, no, Un monarca. un monarca. Iturbide. Iturbide. O sea, derrocas una monarquía para poner otra. Uh-huh. Siguen con este tema, empiezan a hacer pues, varios presidentes que van pasando y llegamos a la época de Porfirio Díaz, ¿no? 31 años, que mucha gente le elogia, que a mí se me hace exagerado, porque en 30 años si no había un avance, entonces ¿qué estabas haciendo? Así que los avances con Porfirio o sin Porfirio iban a pasar. Sí, exacto, claro. Y llega Francisco I. Madero a quererlo bajar de su trono, Es un nube. de su nube de dictadura. Pero estoy casi seguro que si Madero le hubiera salido bien las cosas, hubiera querido una reelección. Sí, claro. O sea, no, y no hay que olvidar, Díaz también parte de un contexto revolucionario. Díaz era amigo de Benito Juárez, o sea, para entender el conservadurismo y el liberalismo de aquellas épocas, muchos historiadores te lo proponen así. Estaba el heroico colegio militar, que era conservador, y donde estudia Porfirio Díaz, que es el colegio de ciencias, algo así, de Oaxaca. Entonces, Porfirio Díaz era fiel partidario de Benito Juárez. O sea, él tenía ideas totalmente revolucionarias, ¿no? O sea, él había apoyado en 1857 el reformismo juarista. O sea, él apoyaba a la República. Díaz apoyaba a la República. O sea, en algún momento pues, se sale de control, ¿no? O sea, yo creo que pues si te dan un poquito de poder te envicias, ¿no? Y pues también recordemos que el primero en decir el sufragio efectivo no reelección fue Porfirio Díaz, para derrotar a Lerdo de Tejada. A Lerdo de Tejada. Así que 1876 me parece. Sí, que es cuando llega a la presidencia. Sí, de hecho, por ejemplo, conservadores famosos que estuvieron en el heroico, Miguel de Miramón, ¿no? Que luego es ejecutado junto con el siguiente monarca a la orden de Benito Juárez, con Maximiliano de Habsburgo. Entonces de ahí es donde cabrón.
Se fue la luz, banda. Creo que ahora sí hay que pausar. Así, pues ya nos vemos, ya. Sí, se fue la luz. Creo que está extraño esto, pero ¿quién no? Aquí lo vieron en el podcast. Lo vieron en el podcast, entrando a tema. Así que pues ya nos despedimos antes de que nos pase algo. ¿Nos pase algo? Nos vemos en el próximo capítulo. Dios mío. Está cabrón, ¿no?